Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Que la presencia del poderoso Dios ilumine a través de su Santo Espíritu cada una de sus mentes. Les saluda una vez más el hermano Eliud Espinosa. Hoy estaremos con la última clase que se nos fue señalada hasta tanto se nos asignara el nuevo leccionario. Sería la lección número 9. Esperamos pues que la intención de este proyecto les haya sido de bendición y esperamos en el Señor continuar en ello para la gloria de su nombre. Les acordamos también que para nosotros es de mucha importancia la reacción que ustedes puedan tener en la comunicación que hagan con nosotros por la integración de esta enseñanza que semanalmente damos. También les invitamos, han llegado nuevos libros aquí a la librería que le pueden servir de base, de sustento y de apoyo en su formación para otorgar la enseñanza que el Señor pueda dar a través de ustedes o que el Señor va a dar a través de ustedes. Así es que en la librería también estamos a sus órdenes. Dios les bendiga con abundancia. Tenemos un tema para hoy en la lección número 9 con el tema de unidad, los valores esenciales de la iglesia. El tema de la clase de hoy es Hechos capítulo 2, el modelo a seguir. Y nos da como lectura base el capítulo 2 de los Hechos, versículos 37 al 47. Si usted escuchó o tuvo la oportunidad de escucharnos en la enseñanza que dimos sobre el libro de los Hechos, va a encontrar que el capítulo 2 del libro de los Hechos es uno de los 3 Pentecostés que el libro de los Hechos narra. Hechos capítulo 2, Pentecostés para los judíos. Hechos capítulo 8, Pentecostés para los samaritanos. Y Hechos capítulo 10, Pentecostés para los gentiles. Pero la clase de hoy va en esa perspectiva del Espíritu Santo, el modelo a seguir por la iglesia en la proclamación del Evangelio. Hechos es el puente de unión entre los evangelios y las epístolas de Pablo, y pudiéramos también decir que con las epístolas universales. Y aunque el comentarista dice que le hubiese gustado que Hechos y Lucas estuvieran unidos uno detrás del otro, Hechos está insertado en la Biblia en el lugar correcto, como puente de unión entre los evangelios y las epístolas. Es el libro que narra el cumplimiento de la promesa de Dios enviando su Santo Espíritu. También detalla cómo comienzan a ser incluidas en la iglesia todas las familias de la tierra, que es la promesa a Abraham. El libro de los Hechos presenta el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación. Y ese nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación se llama la iglesia. Hechos 1:8
es el versículo clave del libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en los lugares que Cristo dijo. Hechos relata la llegada y el comienzo del tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para la iglesia. Por ello, la iglesia tiene que estar llena de Él, del Espíritu Santo. Dios envía su Santo Espíritu a la tierra. Y ese es el gran comienzo del nuevo tiempo de la salvación. Una nueva raza, la iglesia de Jesucristo. Si el Espíritu Santo es para la iglesia, entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia es la verdadera familia de Dios. Está representada, la iglesia representa la humanidad ante Dios y lleva al hombre a encontrarse con Dios mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia. La predicación es el método correcto para anunciar el bien de Dios. Y la iglesia lo hace con el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Jesucristo en este libro está completando su obra y la hace a través de la iglesia por la intervención del Espíritu Santo. Ahora la iglesia es la habitación del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia puede dar testimonio de Cristo y representarlo. El testimonio de Cristo sale como luz brillante del sol sobre la tierra y está en todo lugar. Y ese testimonio actúa para vida o muerte según la elección de los hombres. Aquí es preciso señalar la referencia a Joel 2:28 que hace Pedro en el discurso el día de Pentecostés, capítulo 2, que estamos teniendo en consideración. Los judíos presentes sabían que Joel había profetizado eventos escatológicos del día del Señor. Sin embargo, ese mismo capítulo 2 de Joel está hablando de los días después que el cautiverio terminara. Y esos son los que llama días postreros a la opresión. Que en un Israel arrepentido, Dios los prosperaría. Pedro, al hacer referencia a ello, está señalando eso. En estos postreros días de cumplimiento, Dios concede su bendición a su pueblo que se arrepiente de los pecados. Y estos días inauguran la era mesiánica en la cual Dios derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo. No está hablando de lo escatológico, de las causas finales. Postreros días se refiere después de Cristo. Derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, incluye hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, hasta niños. Con el derramamiento del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin distinción de sexo, edad o situación social, reciben la sabiduría y habilidad de conocer a Dios. Lucas nos dice que en Pentecostés Dios cumplió la profecía de Joel respecto a las señales y prodigios para el fin. Relata que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén. Eso es el capítulo 2, versículo 1. En Samaria, capítulo 8, versículo 17. En Cesarea, capítulo 10, versículo 44. Y en Éfeso,
capítulo 19, versículo 6. En ninguna de estas ocasiones vio la gente las señales de la naturaleza como predijo Joel, sino que lo que vieron fue el derramamiento y sintieron el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Joel predice que todas estas cosas tendrían lugar antes que venga el grande y glorioso día del Señor. Pedro está hablando eso. Las promesas a Israel son mesiánicas hasta Juan el Bautista. Puede corroborarlo. Mateo 11, versículo 13. El Espíritu Santo es para toda carne. El Mesías para Israel. Pedro concluye su sermón estableciendo de forma clara que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Esto es, Dios abre el camino de salvación tanto a judíos como a gentiles. Mateo 24, versículo 14 expresa que el Evangelio se predica para testimonio a las naciones, no por testimonio. Eso lo da como afirmación y como presentación de la verdad de Jesucristo. Entonces, ¿cómo predicar la Biblia? La Biblia no presenta un modelo en específico, dado que las diferencias culturales establecen el procedimiento a seguir. No obstante, la Biblia nos presenta ejemplos vivos de cómo hacerlo. No nos presenta un modelo en específico. Un ejemplo a seguir puede verse de esta forma. Los esparcidos anunciaron el Evangelio, Hechos 8:4. Fueron testigos y anunciaron la resurrección, Hechos 2:32 y Hechos 3:15. Los apóstoles anunciaron, Hechos 4:33. Esteban pregonó la entronación de Jesucristo, Hechos 7:55 al 56. Fueron vistas sanidades y testificadas esas sanidades, Hechos 4:10 y Hechos 5:16. Y la iglesia continuó anunciando el Evangelio de Jesucristo, Hechos 5:32. Todo eso por la iluminación y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor enérgico de la iglesia, ya que en el mover evangelizador de la iglesia, su tarea especial es capacitar. Hechos 1:8, seréis testigos, te capacita para servir. Número 2, te permite hablar nuevos idiomas de forma entendible. Hechos 2:4, la gente dijeron, los oímos hablar en nuestra propia lengua. Número 3, te permite hablar con regocijo. Hechos 4:31. Número 4, te permite integrar lo espiritual y expresarlo. Hechos 7:55. Eso es que te llena. Vio y dijo, expresa esa lectura. Y número 5, te faculta para predicar y para enseñar. Ese es el caso de Pablo, Hechos 9:20. Inmediatamente predicó a Cristo. Y no quiere decir que de allí de la visión salió a predicar. Dios lo preparó e inmediatamente después de la preparación salió a predicar. Lo antes expuesto es una explicación de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, una capacitación para servir a Dios más diligentemente. Todo depende de cómo el creyente que tiene el Espíritu Santo se comporta frente al Espíritu. Hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales, pero ambos son creyentes, han sido convencidos por el Espíritu Santo.
Ahora bien, el Espíritu Santo determina la vida y además reina en el creyente. La diferencia es que el Espíritu Santo domina en los no creyentes carnales. ¿Escucharon eso? La diferencia es que el Espíritu Santo domina en los creyentes no carnales. Para el carnal, entregar su voluntad al dominio del Espíritu Santo puede ser tan importante como la conversión, aunque eso no sea una segunda obra de gracia. ¿Por qué? Porque la carne es todo aquello que dentro de ti puede competir con Dios y se opone a los principios de Dios. El Nuevo Testamento considera que el creyente normal es controlado o dirigido por el Espíritu Santo. Y a ese dominio del Espíritu Santo, las Escrituras lo llaman ser llenos del Espíritu Santo. El creyente no puede más o menos estar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en su totalidad. Juan 4:24. Lo que sí se puede dar es que el Espíritu Santo tenga más o menos de mí, porque yo no me he sometido. La llenura del Espíritu Santo no es asunto entonces de los sentimientos. Es una decisión de voluntad. Si el Espíritu Santo controla la vida o no, depende de nuestra decisión. Por eso le dije que la diferencia estaba en que el Espíritu Santo está en los no carnales. Si el Espíritu Santo controla la vida o no, depende de nuestra decisión. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, es una decisión y devoción en la vida nueva, como lo dice Romanos 10:10. Una experiencia solo para aquellos que entregan totalmente el dominio al Espíritu Santo, según Romanos 8, del 8 al 9. Y tener una vida constante en el Señor, como lo dice Gálatas 5:25. Es el Espíritu Santo quien realiza la redención de Cristo en nosotros con su poder edificante y libertador. Verifíquelo, Hechos 19, del 18 al 20. Y es por esa obra que el creyente, por medio del Espíritu Santo, comienza a demostrar la imagen de Cristo en él. Las virtudes de Cristo llegan a ser más y más visibles, dando a entender un fruto de pertenencia, como dice Gálatas 5:22. Hechos presenta este fruto en la vida de los creyentes, que son llenos de amor, de gozo y de amabilidad. Entonces, con esa llenura del Espíritu Santo, puede el creyente descifrar para sí y para cualquier ocasión un modelo bíblico de cómo predicar la palabra de Dios. La iglesia se forma de individuos y de la vida de los individuos depende la vida de la iglesia. ¿Escucharon eso? El Espíritu la dirige, pero está compuesta por individuos de la sociedad. Y de esos individuos puede depender la vida de la iglesia. Hechos nos presenta un gran número de individuos que hacen decisiones grandes en su vida. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la posición de la persona frente a Cristo? ¿Es la predicación de la palabra la que guía a la persona a favor o en contra de Cristo? Es por la predicación de la palabra
que se lleva al creyente a la reconciliación con Cristo, porque el Espíritu Santo lo va a convencer. Y hay gente que están convencidos y no convertidos. Y hay gente que se convencen y se convierten. En esa predicación de la palabra de Jesucristo, al mensaje se le llama testimonio. Y la oferta de la salvación obra entonces por ello eficazmente. Será predicado el Evangelio para testimonio. La gente se acostumbran a leerlo mal y lo leen por testimonio. Véalo, Mateo 24:14. Es para testimonio. El testimonio personal ayuda como afirmación, pero no es la esencia del mensaje. El mensaje se pronuncia no por testimonio, sino para testimonio a la gente de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es que la tarea en el modelo encierra predicación, oferta, invitación o desafío a Jesucristo como Salvador, con la intención de que el Espíritu haga que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando se mira la manera como se presenta la predicación, se nota una diferencia en cada caso, en cada persona o cultura. Y el método es el que va a diferir, pero el contenido es el mismo. También puede diferir el orden de la predicación. En Hechos 16, del 31 al 32, al carcelero de Filipos se le pidió creer primero y después le hablaron la palabra. Así que es muy claro que toda predicación debe tener un propósito determinado, una meta por la cual llegar de un sitio a otro. Observe Hechos 3, 26 y Hechos 9, 35. Que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la meta del mensaje. Y el milagro llevó a que se convirtieron al Señor. En Hechos 17:30 y en Hechos 20:21, la tolerancia de Dios es solicitud de arrepentimiento. El testimonio es para arrepentimiento de los oyentes, no para resaltar otra cosa. El arrepentimiento y la conversión son la preparación del camino para volverse a Cristo por medio de la fe. Así es que el modelo bíblico que nos da es presentar el Evangelio de Jesucristo, desafiando a la gente para que puedan tomar una decisión ante lo que Dios le presenta. Seamos mensajeros efectivos. Dios les bendiga.